Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como viene ocurriendo en los últimos programas de los últimos meses, en el umbral mismo del programa hay que mencionar una palabra trágica, dolorosa: pandemia. El azote del coronavirus, el tristemente célebre COVID-19, prosigue. En Europa ya hay una alarma muy montada sobre la segunda ola y ya la Organización Mundial de la Salud está alarmada, no solo al confirmar que ya van más muertes en la segunda ola que en la entrada misma, sino algo que había dicho Corea del Sur: el peligro de una tercera ola. Según se advierte, estamos metidos de pleno en una gran tragedia mundial. 1,5 millones de muertos, 45 millones de contagiados y enfermos, una guerra bestial, sin que sean todavía visibles las luces al final del túnel, para usar algo muy manido. Lo cierto es que tenemos más que nunca que aferrarnos a la fe. Cuando yo observo no solo las calamidades extranjeras, sino cuando me llegan noticias de las propias, me entristezco, me deprimo, porque estoy sintiendo que las propias vacunas que están apareciendo parece ser que son muy certeras, muy eficientes en lo científico, pero tienen una serie de requisitos de frío, el transporte difícil. Ahora vimos que el presidente Trump a la Pfizer le dice nada de vender fuera. Yo le pagué a ustedes 100 millones y les apoyé. Primero América, primero su país. Pero hay otras. China, de su parte, ofrece la suya. Una especie de Dios en la tierra que puede dar el quebranto y dar el remedio, si se toma en cuenta que desde allá provino, sin que se pueda asegurar ciertamente si emigró por accidente o fue manipulado con otros propósitos. Lo cierto es que nosotros también, y así vimos que el ministro de Salud lo expresó, estamos teniendo un incremento. ¿Por qué son necesarias estas reflexiones? Porque sirven de base a mi ruego, a mi demanda al pueblo nuestro de autodisciplinarse más, de comprender que no ha pasado la tormenta, que estamos en el medio mismo de la tormenta. Y esa es una gran desgracia.
recogernos, mascarilla, distancia, no asistencia a lugares de aglomeraciones imprudentes, porque es una manera de ignorar la categoría del gran mal que está abatiendo al mundo, que a la propia ciencia la ha puesto en cierta medida de rodillas. Pero bien, la otra noticia importante, pero de una importancia histórica, real, que nadie la sospechaba, es el trastorno inmenso de Estados Unidos. Cuando vino el proceso electoral, vimos un contexto de pandemia, un partido que usaba la pandemia como un arma clara para justificar la votación por correo, ya no la anticipada, según he explicado otras veces, y un presidente aguerrido que ha creado realmente una especie de revolución mundial, porque se volvió contra los intereses más inaccesibles, los intereses de los dueños de la tierra, mancomunados con los poderosos intereses de la superpotencia emergente, que es China. Y se tomó la decisión en esos centros de gran poder, evidentemente, de erradicar a Trump, a como diera lugar. La prensa mundial, la comunicación social, nunca había pasado por una fase más degradada, más envilecida que la actual. Censura, hasta en las redes, las plataformas fundamentales, pasaron a encabezar la censura. Bueno, todos vimos a un Trump aguerrido haciendo manifestaciones inmensas, y comenzó después del resultado un proceso que parecía en cierto modo similar a los procesos que invariablemente se producen en el tercer mundo. La disputa postelectoral, que los que la desprecian con sus intereses, claro está, le llaman el pataleo, y que Estados Unidos mismo había tenido una experiencia relativamente reciente a principios de siglo, cuando los candidatos eran Bush hijo y Al Gore. Se resolvió en Florida con un fallo de una corte, y eso dio pie a que avanzara la creación de ese éxito, de ese triunfo de Joe Biden y la derrota de Trump. Burlas de todo tipo, silencio, odiosas coyundas a muchas noticias que habían salido desde la campaña sobre Biden, sobre, desgraciadamente, la conducta irregular de su hijo en China, los negocios. Eso se censuró de tal modo que la población pareció no recibir la información en la totalidad. Bueno, y comenzaron las cortes estatales y los mecanismos administrativos estatales y los secretarios de Estado estatales y los gobernadores, incluso hasta dos gobernadores republicanos que parece que se apretaron o de algún modo tenían otros compromisos, el de Georgia y no recuerdo otro, republicano, parpadearon. Y todos los días, noticias. Bueno, hasta llegar el asunto a las fechas, que son términos fatales,
de cumplimiento insalvable al presidente electo, ya haciendo gabinete y designando un ministro, bueno, y el otro Trump, este es un viejo loco, eso es el pataleo, eso no va a ningún lado, bueno, pero, ay Dios, yo sostuve desde el principio, señores, Rudy Giuliani al frente de 25 abogados seleccionados, eso es una fuerza de la naturaleza, eso es un tsunami, eso no es lo que fuera Florida de Gore y Bush, no, boticos más, boticos menos, no. Y comenzó esa batería de abogados formidables a forzar, y los fallos, y los jueces de abajo, y las cortes estatales a desechar. Bueno, en la Suprema Corte de Justicia todo el mundo se fijó, y los que respetamos y admiramos a Estados Unidos, dijimos, caramba, qué desgracia institucional ha sido esta. Cómo Estados Unidos se ha degradado, cómo termina casi una muestra trágica o pintoresca en todo caso del tercermundismo. Y no nos imaginamos que la Suprema Corte de Justicia era el último recurso que le quedaba a Estados Unidos para salvar la cara, para rescatar el prestigio, para reafirmar su condición de vigorosa, de contar con instituciones capaces de preservar el Estado de Derecho y hacer las cosas como Dios manda. Había un fallo que se había un recurso originario, una votación de 4-4, la Corte Suprema lo congeló. Al entrar la nueva juez, la última juez, tampoco se movió. Y la gente especulaba, bueno, ¿y esto por qué? Bueno. Pero la prensa, la radio, la televisión, las redes, animando a los otros, ¿no? Y mucha gente, pero mucha gente en nuestro país y en el mundo, pienso, convencida de que, bueno, es un hecho cumplido, es un pataleo, porque aparecían las muestras y fílmicas, que son pruebas vigorosas, después de retirar los observadores en un estado, creo que fue en Michigan, 4 baletas de votos, contado todo a favor de Biden. Bueno, un desastre, pero no se vio nunca como desastre. La condición de Estado y nación es excepcional de Estados Unidos. Nunca ha sido, después de su guerra de independencia y de sus batallas internas, incluyendo su guerra civil, nunca, la guerra de secesión, nunca había sido tan expuesta a una coyuntura de magnitud parecida como la de hoy. ¿Qué ha ocurrido? Dios mío, Texas, la República de Texas, que tiene la bandera de la Unión, todas las estrellas y las barras, y su bandera con una estrella legendaria, de un territorio mayor que el de Francia. Ustedes están oyendo de qué estamos hablando, ¿no? Interpone un recurso ante la Corte Suprema como Estado, su autoridad. Fiscal General recurre
Y la tesis es demoledora, porque la Corte Suprema tiene como misión esencial el cuidado y preservación de la Constitución. El papel que le corresponde entre nosotros al Tribunal Constitucional lo tiene la Corte Suprema ya, al grado de que no es modificable, sino enmendable, son enmiendas que solo la Corte Suprema puede. Son creo que una decena y algo más que se han hecho durante 240 años. Texas dice no a su Suprema Corte de Justicia Federal. Cuando nosotros firmamos el pacto de ingreso a la Unión, se estableció que la cuestión electoral de los estados se manejaría estrictamente por las legislaturas de los estados. Y efectivamente, eso se convino y pactó. Y ha ocurrido que el de Pensilvania desconoció ese mandato, esa obligación que la Constitución regula. Y se fue al área administrativa y utilizó a su secretario de Estado, a su gobernador y a la autoridad misma electoral para modificar las reglas, las normas, los procedimientos, especialmente el de votación. Incluso en Pensilvania, que tenía como requisito para poder hacer cualquier tipo de alteración de esa situación, de esos requisitos, de esa exigencia, un referéndum que se comenzó a hacer y lo paralizaron. Y finalmente a la cañona. Y ocurre que ahora ellos, su diferencia nos impone un presidente. Nosotros no aceptamos eso. La Corte Suprema tiene un apoderamiento poderoso por quien es el actor, que es un estado, nada más y nada menos que Texas. Pero se le suman 21 estados más, le dan apoyo, intervienen en la instancia en Suprema Corte de Justicia, apoyando la posición de Texas. Y ocurre lo peor, digo, lo más grave. 22 estados de dominio demócrata intervienen para decir Texas no tiene razón. Es decir, que ahora hay un conflicto, un macro conflicto en Estados Unidos de carácter estructural, esencial, donde está la Constitución por un lado, el reclamo de un Estado poderosísimo con apoyo de 21 y desaprobación de 22 estados. La Corte Suprema no tiene posibilidades de desechar o hacerse, diríamos, indiferente ante ese conflicto. Como lo podía hacer cuando se tratara de un tipo de disputa entre candidatos, como ocurrió con 2 representantes de Georgia, creo, o de Pensilvania, que perdieron. Entonces ellos también apoderaron la Corte Suprema. La Corte Suprema le dijo, en principio no lo aceptamos, porque eso debieron de hacerlo cuando esas modificaciones se hicieron, ustedes nos reclamaron y tenían que presentar agravios, pero los otros responden, no podíamos presentar agravios porque todavía no se había cumplido el procedimiento anómalo. En definitiva, esto no es lo que está en curso ahora. Ahora es un reclamo vastísimo, importantísimo,
en que la lucha se ha planteado en el plano de lucha de estados. Por eso decía hace algunas semanas el abogado Lin Wood, que parece que es notabilísimo de Georgia, que estábamos propiamente en el año 76, en 1776, en el tiempo de la fundación de Estados Unidos, cuando vendría la lucha por su independencia. Hay un conflicto muy serio en Estados Unidos, muy grave. ¿Qué puede ocurrir? Los pronósticos tienen que ser cuidadosos. Evidentemente, el gran error de la gente es no es error de la gente. El gran aspecto de la no videncia, de la ceguera de la gente es que no es Biden quien está realmente compitiendo, sino el Leviatán, el superpoder, los dueños del capital del mundo, Davos, que es el que realmente está detrás por sacar a Trump, China jubilosa, aplaudiendo, porque va a su gente. Ya lo han dicho incluso académicos chinos, que en forma imprudente han dicho en televisión ellos, han tenido que sacar de las redes esas cosas rápidamente. ¿Qué ocurre? Que la Corte Suprema tiene la misión de preservar la Constitución. Si se hiciere, vamos a decirlo en un lenguaje coloquial, la chiva loca, y deja eso así, y no conviene, que es una manera de rehusarse, de no fallarlo, estaría abonando el caos de futuro y la decadencia de Estados Unidos. Este es el momento que ella tiene de elevarse aún más y decir, no, esto ha sido así, esto ha sido así, y esto debe hacerse de tal o cual modo. ¿Qué podría hacer? Que sean las legislaturas, como dice la Constitución, las que entiendan de todos esos reclamos y de todas esas cosas. Habría posibilidades más extremas. Hay unas elecciones congresionales en enero. Ordenar que esos 4, 5, 6 estados que han tenido los conflictos celebren de nuevo elecciones con el voto no pecaminoso del correo, que es el que ha servido de base para todo el desastre. Estoy hablando posibilidades, especulando sobre qué podría ser la Corte Suprema, para llevar al pueblo a que sea el que finalmente diga, este es el presidente y este es el vicepresidente o la vicepresidenta. Bueno, de todos modos, yo sostuve en la pregunta, en 2 entregas, el poder del dolo. Ha habido dolo en la actitud de la legislación y de las posiciones del ámbito administrativo de Pensilvania y otros 2 estados más, en el sentido de preparar todo lo que prepararon. Pensilvania fue tan lejos que en el origen, su resolución primaria dijo que se podían recibir votos 9 días después. El dolo tremendo ha dado una demostración potentísima de que todo lo corrompe. Y que, ahora bien, ¿qué está ocurriendo? En medio de esa situación tan crítica, ¡bum!, parece abrirse un tipo de ventana extraña. El hijo de Biden, investigado en Delaware por negocios ilícitos con China,
y falta de declaración de impuestos. Y se agrega otra, también el hermano de Biden, que la FBI ha estado conduciendo el expediente, el propio hijo de Biden aparece admitiéndolo. Todo lo que se había planteado en la campaña, que no trascendió ni se impidió que se supiera, cuando se necesitaba conservar a Biden como un candidato viable, factible. Cuando esto estalla ahora, yo me pregunté, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Dios mío. Fox, que se había ido también espantada del lado de Trump, vuelve y comienza a promover el escándalo Biden. Creo que me dijo alguien que hasta la propia CNN le había dado cabida y albergue a esa vertiente del conflicto. ¿Qué está pasando? En la pasada semana yo leí aquí, tanto leí que llegué al final y no tenía tiempo y dije no voy a hacer comentarios por ahora. Las declaraciones del general Michael McNerney, teniente general, in extenso, en un programa, advirtiendo que Trump sabía desde el principio cuál era el conflicto que traerían los votos de correo, que había gente del gobierno que no estaba haciendo nada y evidentemente participando por omisión en la traición, que Trump en esas condiciones decidió utilizar un batallón, el 305 Kraken, de inteligencia del ejército norteamericano, que se descubrió que en Frankfurt, Alemania, había un equipo, un software similar al Hammer que usaba Estados Unidos y la CIA para influir en las elecciones de otras naciones, dice el general McNerney. Que Flynn lo sabía, aquel ministro de Seguridad, encargado de la seguridad nacional, que fue sometido a justicia, después la acusación se retiró y un juez lo retenía y entonces lo indulta Trump. Bueno, esto va a dar la película más sensacional después de lo que el viento se llevó. Yo creo que tendría que ser como de 4 horas, como fue lo que el viento se llevó, que era el escenario de la guerra civil. ¿Qué está pasando? ¿Por qué entra ahora a la información pública tan llanamente, tan fácilmente, la conducta escandalosa de los Biden? ¿Qué tiene Estados Unidos como Estados Unidos? Es decir, su estamento de poder. Pentágono, las fuerzas, es decir, las fuerzas que sostienen esa gran nación, esa superpotencia, de información sobre el Kraken, el uso que se hiciera del software Dominion, los vínculos de con China, todo eso que denunció el teniente general McNerney. ¿Qué información grave hay sobre eso que no se podría ocultar? Y que cuando salga entonces estaríamos en presencia de un impeachment anticipado para despedir al presidente Biden. Dentro del propio Leviatán, dentro de los grandes, los mayores ricos de la tierra, hay núcleos articulados, peligrosos, y hay operadores. Ahí vimos a Soros, que está señalado severamente. Ahí vimos a Zuckerberg, de Facebook, también señalado severamente. Pero hay una parte importante de ese capital que no es verdad. Que si le anticipan que se iban a producir esas cosas, la iban a aprobar.
y es posible que ahí haya cierta actitud, lo mejor es revisar eso. Lo mejor es revisar eso. No convalidarlo. Y esta situación de exponer el descrédito de los Biden es una manera de sacarle respetabilidad. La que le dimos para que fuera presidente, tenemos que sustraerla para que si la Corte Suprema toma una decisión que le lleve a no ser presidente, la gente entienda por qué. En un tiempo en que las encuestas más poderosas dicen que el 69% del pueblo norteamericano entiende que hubo fraudes graves en las elecciones. Pero bien, vamos a entrar a otro tema. Yo he sido un aficionado, no, un cultor, un creyente en la importancia de los jueces en las sociedades. Yo tuve el privilegio de conocer y tratar en 5 viajes de visita aquí que hiciera al doctor Pino Arlaqui, que era vicesecretario general de Naciones Unidas, con asiento en Viena, en la lucha mundial antidrogas. Tengo las fotos trabajando, porque venía a visitarnos, pero trabajaba con nosotros en el Consejo de Drogas. Era como hermano del juez Falcone, Giuseppe Falcone de Italia. El juez cumbre del mundo, juzgó el proceso más espectacular, 500 exponentes de las grandes mafias italianas, juntos. Una cosa increíble, una lucha tremenda. Lo volaron el puente por donde pasaría. El Estado italiano lo protegía, tenía 3 automóviles, no se sabía en cuál salía, pero fue a ver la madre, sabían que tenía eso, y no solo lo volaron en ese puente junto a su esposa y su guardaespaldas, sino que el otro puente también tenía una carga similar, por si salía bien de este. El mundo entero se sobrecogió. A su sepelio asistieron reyes, presidentes, Falcone. Él y el doctor Arlaqui eran grandes amigos, como hermanos. Yo tuve el privilegio de oír lo hazañoso de la inteligencia, de la comprensión del fenómeno del crimen organizado, de ese mártir mundial de la lucha por la justicia. Ya habían volado, o volaron luego, al juez Borsellino. Todo un edificio de apartamentos. Se fue con tal de matarlo a él. Héroes mundiales. Yo le hablaba al doctor Arlaqui de un juez que nosotros teníamos, que el narco, cuando participaba aquí, sus cuadros fundamentales de la dirección de los carteles colombianos, pagaba, intentaba soborno en la fiscalía para que no apoderaran en el procedimiento anterior a esa cámara, la 7ª cámara del juez Severino, porque era valeroso, justo y claro. Dictó sentencias condenatorias contra cuadros importantísimos de los carteles colombianos. Después salía de esa cámara y tomaba un carro público, un taxi, un carro de eso de línea. Yo lo vi postrado en un humilde ataúd de pino en aquella casita en Puerto Plata, cuando muriera luego. Y le decía a quienes me acompañaban: señores, pensar que ese hombre manejó expedientes de miles de millones de pesos y dólares. Miren cómo muere.
un héroe social. Se le decía, le cayó arriba, no, es lo más ignorante, lo más arbitrario, es un verdugo, no sabe nada. Juzgó entonces el proceso político más importante. Un expresidente, un exministro de Fuerzas Armadas, un ex zar económico de paso, decenas de oficiales de policía en 2 fases, 2000 horas de audiencia televisada. Le presentaron 103 incidentes y se retiraba y respondía a los incidentes ahí, sobre la marcha, lo que indicaba que la acusación de ignorancia que se le hacía era interesada, de mala fe. El valor de ese hombre no tuvo nombre. Él tenía una costumbre que el código anterior la permitía. El juez, después de dictar una sentencia condenatoria, le hacía una exhortación al condenado o a los condenados por la enmienda y le explicaba lo que significaba esa acción delictiva que ellos habían cometido, cómo dañaba a las juventudes, cómo este pueblo que no era el suyo sufría ese daño. Bueno, ahora acabamos de ver una demostración importante. Recuerdo, valga la aclaración, que el doctor Pino Arlaqui me dijo, mire, para que el narcotráfico en esos niveles pague o intente sobornar, que no le manden a una cámara. Ese es un juez condecorable. La condecoración que mereció fue una pensión de 10,000 pesos. Inmediatamente después de producido el cambio de mando, porque muchos de los abogados, distinguidísimos muchos de ellos, pasaron a ser jueces de Suprema Corte de Justicia. Y ese desecho, el juez Severino, por Dios, una gloria de la República. Ahora hemos visto una exhibición interesante. José Alejandro Vargas. Yo no vi la medida de coerción, el juicio de medida de coerción, el juicio de fondo en la medida de coerción. Los abogados con sus espectacularidades, sus discursos, bueno, cometiendo el error, un error clave, estratégico, de desconocer cuál es la misión del juez de coerción. Que el Ministerio Público expuso tal y tal cargo, correcto, magistrado. Nosotros cuando llegue la oportunidad, en el fondo, demostraremos que todo eso es falso. Lo que queremos decir es que tenemos arraigo, que somos solventes, que tenemos familia, no hay peligro de fuga. No, se montó un debate y el juez se vio obligado, es lo que pienso, a hacer sus reflexiones antes de la decisión de coerción. Porque especialmente el asunto se estaba televisando. Al televisarlo se estaba constituyendo un jurado de 1 millón de dominicanos, oyendo los cargos, oyendo la defensa. Estaban disfrutando el fondo. El país estaba disfrutando el fondo con una investigación que no está todavía terminada, pero es suficientemente severa, muy importante. Y evidentemente los representantes del Ministerio Público dieron una exhibición de consistencia y de laboriosidad impresionante, inusitada. Ahora bien, el juez hizo reflexiones y yo me quedaba viéndolo así, oyéndolo, que eso sí lo vi, porque un amigo me dijo, venga a oírlo, que le van a dictar el fallo. Yo pensé que le iba a dictar